El odontólogo legista tiene como principal función ser auxiliar de la justicia, ¿sí? En los casos de violencia de género o de violencia doméstica, ejerce un rol importante porque emite pericias y hace informes sobre la valoración de las lesiones y el daño corporal que sufren estas víctimas, ¿sí? También se trabaja en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios y bueno, tenemos que tener en cuenta que la violencia doméstica generalmente la sufren siempre las mujeres y sus perpetradores generalmente siempre son los hombres. Ujú. ¿Sí? Sin importar el tipo de relación que tengan, porque pueden ser cosanguíneos, o sea, parientes, pueden ser padres, hermanos, hijos, o en relación de pareja, que pueden ser noviazgos, matrimonios, uniones de hecho, lo cual incluye relaciones pasadas o vigentes y excluye la convivencia, o sea, una puede convivir o no con el Ujú. agresor, ¿sí? Entonces, bueno, el perito odontólogo lo que hace es valorar las lesiones, porque para eso nosotros nos valemos de herramientas científicas, Ujú. que son los baremos, son unas tablas, los cuales nos indican cuáles son los porcentajes de discapacidad con la que puede quedar una persona Claro. y también cuál es la discapacidad en cuanto a las funciones, ¿no? Ujú. O sea, la función masticatoria, la estética, la fonética. También tenemos que tener en cuenta que en este tipo de lesiones el agresor lo que quiere hacer es producir una desfiguración en el rostro Mm. de la persona, ¿no? Ujú. Doctora, ¿cuáles son esas lesiones más frecuentes que ha podido observar en el marco del trabajo que ustedes realizan en este sentido? Bueno, las lesiones más frecuentes son fracturas Ujú. dentarias sobre todo. Esas fracturas pueden ser solamente de esmalte, pueden ser de esmalte y dentina, Ujú. con o sin exposición pulpar, cuando se refiere a que si el nervio queda expuesto o no. Claro. También fracturas maxilares y mandibulares, ¿sí? Cicatrices y todas las lesiones orales y periorales, ¿sí? Las cuales pueden ser hematomas, pueden ser también fisuras en las piezas dentarias, pueden ser dientes que han cambiado de color o decolorados, y eso se debe generalmente a los golpes que sufren y que en forma crónica cambian de color. Ujú. Es lo que nosotros llamamos necrosis. Entonces, todas estas lesiones nosotros podemos evaluarlas, podemos valorarlas, y de acuerdo a nuestra valoración, es el juez quien va a dictaminar si la lesión es leve, grave o Ujú. gravísima. Bien. Justamente yendo a ese punto, ¿no? ¿Qué importancia tiene hoy en día en la República Argentina, si se quiere, el informe de un odontólogo o una odontóloga legista para pensar en la condena, ¿no? Al agresor, a esa persona que de alguna manera está siendo juzgada por atacar a una mujer, ¿no? Bien, déjame decirles que también esta valoración se puede hacer en personas vivas o en los casos de Ajá. femicidios. Bien. En Brasil han hecho un estudio muy importante e interesante en donde muestra que las lesiones dentarias no han sido tomadas en cuenta en la mayoría de los casos. Y en otros casos, aún, aunque la víctima haya relatado alguna fractura dentaria, por ejemplo, no han sido evaluadas correctamente dentro de la PET que emite el cuerpo médico forense. Entonces, esto va a lo siguiente. En la República Argentina, en los cuerpos médicos forenses de las provincias, generalmente no hay odontólogos formando el equipo Mm. médico forense. Entonces, eso lleva, digamos, a una dificultad en la valoración de las lesiones. Actualmente, el único cargo de perito odontóloga está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está en este momento la doctora Marta Maldonado, que bueno, ha sido una de mis profesoras, Ujú. lo cual lo digo con orgullo porque es el primer cargo de perito odontólogo forense en el país. Después en Entre Ríos está el doctor Oscar Hay también, que él está a cargo ahora
parcialmente del cuerpo médico forense de Entre Ríos, pero en general no hay odontólogos, peritos, odontólogos legistas nombrados en los cuerpos médicos forenses. Entonces, en ese sentido, la tarea se hace más difícil. Claro, Y ahora nosotros doctora... por ahí... Ahora, ¿por qué cree que esto no se da, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial de Tucumán, teniendo en cuenta lo que usted explicaba, las lesiones, algunas situaciones judiciales de mujeres que son víctimas de violencia de género, pero también hemos conocido casos realmente escalofriantes donde, por ejemplo, en este caso el femicida decide quemar el cuerpo, ocultarlo, lo encuentran tiempo después, reconocerlo, que los peritos tienen que trabajar ya en forma distinta para reconocer, por ejemplo, a una víctima después que ha pasado el tiempo? ¿Por qué cree que esto no se está aplicando como una herramienta tan importante también acá en el Poder Judicial de Tucumán? Bueno, nosotros tenemos unos registros, se llaman, digamos, nuestras planillas son registros odontológicos post-mortem. Sí. Esos registros odontológicos post-mortem, en el caso de que, por ejemplo, una víctima haya sido quemada, Sí. nosotros sabemos que las piezas dentarias son los últimos elementos en desintegrarse. Entonces, la identificación de la persona se realiza siempre por un método odontológico, en ese caso. Claro. Entonces, comparamos nuestro registro post-mortem con un registro pre-mortem que pueda tener la víctima. Lo cotejamos, lo comparamos y podemos llegar a casos de identificaciones, ¿sí? Sí. O, por ejemplo, en el caso de que la paciente tenga una radiografía panorámica, que es una radiografía de toda la boca, nosotros hacemos una radiografía panorámica post-mortem o una radiografía común post-mortem y podemos comparar los dos estudios y decir si estamos frente a esa persona o no, si hay coincidencias o no. Ahora, eso es cuando pasa mucho tiempo. Sí, uno de los puntos importantes que generalmente nosotros tratamos en los medios de comunicación tiene que ver con los actos de defensa, ¿no?, de las víctimas de violencia de género, que muchas veces muerden a su agresor. ¿Cómo es el análisis que hacen ustedes? Bueno, generalmente las marcas de mordedura pueden estar, como vos bien decías, Oscar, en los victimarios, los cuales, bueno, nosotros, si la mordida es generalmente nueva, por así decirlo, que tiene pocos días de data, podemos tomar fotografías y algunas muestras, tomarle el molde, digamos, en este caso una impresión a la víctima, a la que fue agredida, y compararlo. Y en el caso que sea contrario, porque muchas veces los victimarios también muerden a sus víctimas, nosotros realizamos, digamos, el cotejo de esas marcas de mordedura, teniendo en cuenta los modelos de las personas en cuestión.